Pues en esta mañana vamos a estar entrando, como les hablé la vez pasada, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Este es el Evangelio en el que estamos estudiando, ¿verdad? Mi interés es conocer más a Cristo. Nunca es suficiente conocerlo. Muchas iglesias ya no hablan de Cristo, hablan de fe, hablan de oración, hablan de unión, hablan del Espíritu, del Espíritu Santo, pero queremos enfocar nosotros en Jesús, el que es el medio que nos ha dado para tener todo ello. Queremos conocerlo y queremos saber quién es este Jesús, el que hemos decidido nosotros creer. Con la ayuda del Espíritu Santo, por eso hemos llegado a decidir en Él, hemos creído en Él, con la ayuda del Espíritu Santo. La semana pasada nos dimos cuenta de lo importantísimo que es el don de creer en el Hijo, porque si creemos, haremos igual que el Hijo. Esta es una de las promesas que nos dejó Jesús a todos los creyentes, de hacer igual que Él hizo. Es la misma, es una esperanza, es una promesa que nos ha dejado a todos. Y estoy muy consciente hoy en esta mañana, ¿verdad?, que hay mucha confusión en esto. Y más después vamos a hablar cuál es la confusión. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Es la pregunta de todo lo que fue visto en su ministerio que nosotros haremos. Esto es algo que también vamos a estar viendo, ya que tenemos 4 evangelios. Queremos enfocarnos qué fue lo que hizo Jesús, qué es lo que nosotros vamos a hacer también después. Como su Espíritu mora en nosotros y su palabra la hemos escuchado y retenido, sería fácil decir que por naturaleza vamos a predicar el evangelio como Él predicó el evangelio. Por naturaleza, como tenemos el mismo espíritu que Jesús tuvo, es natural de que todos, ¿verdad?, hagamos lo que Jesús hizo, porque tenemos el mismo espíritu. Esto es lo que tenemos que ver. Jesús estaba siempre consciente de su llamado y pasó tiempo entre su pueblo, como hemos visto los meses pasados en este Evangelio de Juan. Pasó tiempo en diferentes lugares, como en diferentes hogares, y en su ciudad de Jerusalén, donde aquí estuvo con sus discípulos en el aposento alto, durante la Pascua, Pesá, antes de ir en camino a Getsemaní. Ellos le llaman Pesá, los judíos le llaman la Pascua Pesá. Así como hemos visto, es importantísimo creer y saberlo también. Como vemos aquí con ellos, con Tomás y Felipe. No lo supieron. Felipe quiso, si hubiera sido posible, haber visto más. Muéstranos al Padre, dijo Felipe. Y Tomás quiso saber el camino. Sabiéndolo, Jesús le dijo, yo soy. Esto es algo muy interesante, como nosotros podemos a veces olvidar esto, que ya estamos en el lugar. No sé si hay hoy en esta mañana algunos que tienen alguna duda de que no conocen suficiente a Cristo Jesús y andan buscando otras clases de experiencias, no se sienten satisfechos. En esto tenemos que tomar la fe y creerlo, hermanos. Hay mucha gente que ha hecho la confesión de fe, están en las congregaciones, pero se sienten inseguros y andan todavía buscando más. Yo quiero hoy en esta mañana que nosotros veamos, ¿verdad?, que esto puede pasar. Pasó con ellos y el Señor los conforta, los ayuda para que ellos no se sientan así. Jesús también les dijo después, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Que el Señor nos puede confortar a nosotros con esas palabras para que no nos preocupemos de buscarlo en otro lugar. El que busca al Padre lo va a hallar en el Hijo, y el que busca al Hijo halla al Padre. Los dos están en lo mismo. Entonces, pero esto no significa que vamos a creer que es nomás uno, sino que los tres están en uno, y esto es lo que vamos a ver hoy. Y después les sigue diciendo a ellos, ¿verdad? Les sigue diciendo, o sea, los pone en un lugar y les hace una pregunta, ¿no crees? Esto es importante de ver, que todo se requiere creer, por eso somos llamados creyentes. Así quedó solo en creer a Jesús. Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará.
Y como dije, ¿verdad? Hay mucha confusión hoy en estos tiempos, ¿verdad? Y vemos de diferentes grupos que hablan en diferentes formas, ¿verdad? Y muchos lo interpretan muy diferente. Y hoy en esta mañana queremos ver, no todo, pero ver algunos puntos, ¿verdad? Que se han visto en este caso. Vamos a ponernos en pie así y vamos así a abrir a nuestras Biblias en el Evangelio. Les invito, ¿verdad? Si no lo han hecho, que lo hagamos. Y vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a ir al versículo 12 al 18. Gracias le doy a Dios, que ya todos sabemos y debemos de saber que aquí es donde estamos estudiando. Así no es tan difícil de poder dar tiempo a buscarlo. En el versículo 12 hasta el 18, la palabra lee así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Como estamos viendo, vamos a ver ahora, ¿verdad? Aquí estos puntos, 5 puntos que vamos a estar viendo, si lo podemos llamar así: el hacer, el amar. El tercero sería realizar, oír sería el cuarto, y el quinto sería estar. Y yo sé que ahorita no está muy claro, pero se va a aclarar, ¿verdad? Ahorita con la explicación. Vemos nosotros que en el versículo 12 vamos a estar dándonos cuenta el hacer, cuando el Señor les dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. El amar lo vamos a ver en el versículo 15, donde el Señor les pone una condición, y usted va a verlo conmigo en la Biblia, donde dice: si me amáis. El tercer punto vamos a verlo donde dice, donde vemos nosotros, donde se realiza. Estamos viendo aquí en el versículo 16, donde el Señor aquí nos enseña la Trinidad, donde dice: y yo luego después habla el Padre, yo luego el Consolador. O luego nos damos cuenta en el cuarto punto, es el oír, donde vamos a ver en el versículo 17, donde dice: el Espíritu de verdad, vosotros le conocéis. Y esto va a ser algo muy interesante también, lo que vamos a estar viendo aquí en este versículo. Y estar lo vamos a ver en el versículo 18, donde dice: no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Estos son los 5 puntos que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Como el primero es el hacer. En el versículo 12 vemos aquí la palabra del Señor, donde el Señor les dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Las obras que yo hago, las hará el que en mí cree. Esto es algo que nosotros podemos ver, que es lo principal de todo, para poder darle la gloria al Hijo, de creer primero en el Hijo, para que nosotros podamos después manifestar que el Hijo está en nosotros también. Esto es algo que va a pasar, es lógico, ¿verdad? Que vemos nosotros que es importante primero creer para que la gloria vaya para en el que hemos creído, que es Jesucristo. La gloria va a Jesucristo cuando nosotros creemos en Jesucristo y hacemos las cosas en el nombre de Jesucristo. Esto es algo muy importante, y nosotros también tenemos que ver que creer en Jesús es solamente revelado por Dios. No se olviden ustedes de esto. Hoy en día hay mucha confusión. Muchos piensan que creen en Jesús porque ellos han tenido el poder de creer en Jesús. Pero esto es algo que nosotros tenemos que ver, que así como fue con Pedro, cuando Pedro miró al Hijo y dijo: verdaderamente tú eres el Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nos damos cuenta nosotros que esto Jesús dijo fue revelado por el Padre, y que su iglesia iba a ser edificada por medio de esa aclaración o de esa declaración.
de la revelación que Jesús iba a ser revelado a la iglesia, a la verdadera iglesia. Dios iba a revelarles a ellos y así en esa forma ellos después iban a creer. Y así nosotros nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que es una revelación. Para que nosotros podamos creer, primero Dios revela esto a nosotros y creemos nosotros después. Entonces esto significa que Dios necesita revelarse a ellos para que el mundo crea. Y más después nos vamos a dar cuenta que en el Evangelio de Juan, Él nos enseña que el mundo no lo conoce y que nosotros los que hemos creído sí lo conocemos. Eso tiene mucho sentido ahora porque vemos nosotros que muchos pueden decir yo lo conozco. El Señor nos enseña también en Mateo donde dice que va a haber un día en el final que muchos le van a decir Señor, Señor, hemos hecho milagros, hemos hecho sanidades, hemos predicado tu palabra. El Señor les va a decir, perdón, pero yo no los conozco a ustedes, apartaos de mí. Entonces hoy en este día, en este tiempo, claro que sí, muchos conocen el nombre de Jesús, pero no ha sido revelado a sus vidas. Queremos que Dios Padre se revele al mundo. Y en caso de que alguien en esta mañana haya aquí que no ha sido revelado así Jesús como el Hijo de Dios, queremos que Él se revele en nuestras vidas hoy en esta mañana a través de su palabra. A través de su palabra, cuando el Señor se revela a nosotros, nosotros le damos la fe y confiamos en Él, nos sujetamos a Él por la fe. La fe es lo principal. Creer en Jesús es lo máximo que podamos tener. Y tenemos que creerlo y solamente lo vamos a poder creer cuando Dios nos revele que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque así es. Creer significa hacer la voluntad por Dios en su Hijo. Creer significa hacer la voluntad por Dios en su Hijo. Cuando nosotros creemos, haremos estas cosas en el Hijo, en su nombre, en su autoridad, con la potestad que Él nos ha dejado. Ahora yo hago una pregunta aquí, ¿cómo vamos a hacer las obras si no creemos primero en el Hijo? Es la pregunta, ¿cómo? Es imposible. Nadie está interesado en hacer obras si no cree en esa persona. Hacemos las obras porque creemos. Yo voy por ejemplo, si yo voy al garage a sacar mi carro es porque creo que mi carro está ahí. Si yo no creo que está mi carro ahí, yo voy a ir donde yo creo que está mi carro, porque yo creo que mi carro está ahí, al menos de que alguien lo haya sacado de ese lugar. Yo voy al lugar donde está mi carro porque yo creo. Entonces, la acción se toma después de haber creído. Después en el versículo 15 dice el Señor, si me amáis. Fijémonos bien que también esta es una condición. Es una condición. Jesús dice, si me amáis. Es visto como una condición, hermanos. Si lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí es donde se prueba el amor. Aquí es donde se prueba el amor en usted y en mí cuando amamos al Señor. Aquí es donde se prueba el amor de que amamos al Señor cuando guardamos sus mandamientos. Aquí es donde todos podemos faltarle al Señor. Aquí es donde yo me siento que le he faltado al Señor porque no lo amo suficientemente como debo. Si guardo sus mandamientos significa que está claro de que yo sé lo que Él me ha dejado en hacer. Y si ahora no lo obedezco es otra cosa. Pero el Señor dice, si ustedes me aman, ustedes van a guardar lo que yo les he dejado. Fijémonos bien en la condición, ya para las personas que dicen que Dios nos amó incondicionalmente. Bueno, en un caso sí, pero aquí vemos que el Hijo nos demuestra que hay una condición. En otro caso vemos aquí que el Señor nos muestra una condición, que si en verdad lo amamos, no vamos a olvidar lo que Él nos ha dejado. La condición es cumplida cuando lo amamos. Si te portas bien, le dice el padre al hijo, te voy a llevar a comer una hamburguesa. Si te portas bien, hijo, te voy a llevar al lugar donde tú quieres que yo te lleve. Si te portas bien, hijo, te voy a comprar la bicicleta que tú quieres que te compre. Pero si haces lo que yo te digo que hagas. Pero si no lo haces, ya todos sabemos bien, ¿verdad? Cuando nosotros desobedecimos a nuestros padres, cuando nuestros padres nos decían, si lo haces bien, te voy a dar esto.
sabemos bien que cuando no lo hacíamos, no recibíamos nada. Indicaba de que no lo hicimos y no cumplimos. Hubo una condición del Padre en darnos lo que nos iba a dar, si lo íbamos a hacer. Aquí nos está también al mismo tiempo, yo veo que me está el Señor poniendo un reto y haciéndome hacer un ejercicio, si lo puedo decir, y a nosotros no nos gustan los ejercicios. El cuerpo no le gusta el ejercicio, pero aquí el Señor nos da un ejercicio que hacer si lo amamos. Si lo amamos, vamos a guardar lo que Él nos ha dejado en cumplir. Ese mandamiento nos deja algo, ¿verdad? Queremos siempre el camino más fácil. Queremos siempre nosotros el camino más fácil, ¿verdad?, en cumplir. Pero aquí nos damos cuenta que el Señor nos enseña en este evangelio la condición, si me amáis. Es una condición que podemos ver que hay, que el Señor les deja a sus discípulos, a los que somos discípulos, nos deja una condición que a veces podemos no presentarnos en hacerlo, a veces por olvido, o quizás porque nunca lo hemos visto, ¿verdad? O por la razón de que no lo sabemos, pero hoy en esta mañana lo estamos viendo aquí. La condición es cumplida cuando lo amamos. Cuando amamos algo, amamos la bicicleta, amamos ese lugar que queremos ir, amamos esa hamburguesa que nos han prometido. Si lo hacemos, lo vamos a hacer. Aquí el Señor es el objeto para el que lo ama. Yo soy el objeto. Si ustedes verdad me aman, van a guardar lo que yo hago. Aquí vemos algo tremendamente grande. Solamente lo vamos a poder hacer con la ayuda del Señor. ¿Cómo vamos a amar algo que no hemos visto si primero no hemos creído lo que ha sido revelado? Hay mucha gente que dice que conoce a Jesús, pero no lo conocen. Cuando lo vemos en la Biblia vamos a decir, este Jesús no se oye como el Jesús que yo pensaba que era el Jesús que yo creía. Ahora ya se está viendo otro diferente Jesús. Y yo le voy a decir algo, yo creo que mucha de la gente prefiere dudar de lo que dice la Biblia que dudar de lo que ellos piensan que es Jesús. Mucha gente prefiere dudar de lo que dice la Biblia, ignorar de lo que dice la Biblia, hacerlo al lado de lo que dice la Biblia, porque eso ya es anticuado, y mejor satisfacerse en el Jesús que ellos han hecho. ¿Cómo vamos a amar algo que no hemos visto? No podemos, nadie puede amar algo que no ha visto, al menos de que lo hemos visto. Si primero no hemos creído lo que ha sido revelado. Fijémonos bien que tiene que primero ser revelado y después vamos a creer porque hemos visto lo que ha sido revelado. Y solamente va a ser revelado por medio de Dios. Esto no es una revelación que yo nací con ello, que algunos piensan, y esto es algo que la Biblia nos enseña. El otro punto que vamos a estar viendo también es realizar. En el versículo 16 vemos nosotros que aquí vemos los tres agentes de la Biblia, las tres personalidades que vamos a estar viendo. Aquí también hay mucha confusión. El versículo 16 dice, y yo, y luego después nos enseña el Padre, y luego después nos enseña el Consolador. Fijémonos bien en este versículo 16, estudiando bien la palabra del Señor, vemos a tres. Yo, Padre y Consolador. Yo, Padre y Consolador. Yo es Jesús. Padre es el que está en el cielo. El Consolador es el que iba a venir, que está hoy con nosotros. El misterio de las tres personas de la Santísima Trinidad es un misterio para algunos porque no pueden comprender y no pueden explicar tampoco qué es la Trinidad. Algunos han llegado a no creer en la Trinidad, los unitarios, que se llaman este grupo de unitarios, solo Jesús. Ellos no creen en la Trinidad porque ellos no lo ven así. No se les ha sido revelado así. Viéndolo así, digo yo, hemos de pedirle a Dios que Dios se lo revele a ellos. Pero nos estamos dando cuenta que para ellos esto no es visto. Pero se explica muy bien en este capítulo. Cuando yo estaba estudiándolo, se explica muy bien. Hay una separación de identidades. El yo, el Padre, el Consolador, está muy claro de que son
tres diferentes, pero en uno. Y este es el misterio que nosotros podemos ver. Y yo puse aquí, es un misterio como lo es la encarnación de Jesús también. Hay muchos que no entienden esto y han llegado a decir que María, la madre de Jesús, no creen en el nacimiento virginal. Muchos dicen el padre de Jesús fue José, porque por naturaleza tuvo que ser él. O entonces sería otra verdad de que los judíos, cuando le llamaron a él que él había nacido de adulterio, sería la verdad, que sabemos nosotros que no fue así. Entonces eso sería una blasfemia también cuando nosotros hablamos de que Jesús había nacido de adulterio. Sería una blasfemia tremendamente grande, eso no lo aceptamos. Pero tampoco vamos a aceptar de que José fue el padre de Jesús, tampoco, porque la Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo muy claro lo que estaba aconteciendo. Este es un misterio, no podemos explicarlo, como tampoco no se puede explicar la Trinidad. No la podemos a veces explicar, pero yo les voy a ayudar hoy en esta mañana de que nosotros podemos verlo, como los tres son uno, en esencia y en voluntad. Podemos ver la unidad del yo, del Padre y del Consolador aquí, en esencia y en voluntad, pero no en rango. Primero vemos nosotros que en rango no son iguales, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otra cosa, les quiero ayudar otra vez. El Padre introdujo al Hijo y el Hijo introduce al Espíritu Santo. El Padre introduce al Hijo en el bautismo, el Hijo introduce aquí algo nuevo a ellos que iba a venir después, el Consolador. Estamos hablando de que Él les estaba enseñando a ellos que este Consolador iba a hablar de Él y dar testimonio de Él. Es un misterio, yo escribí también, es un misterio que solo se debe tomar en fe. Aquí es donde usted y yo tenemos que tomarlo en fe, porque las evidencias quizás no van a ser claras para algunos de nosotros, pero yo quiero ayudarles a ustedes hoy que lo tomemos hoy en fe la Trinidad, que tomemos hoy en fe la encarnación, que tomemos hoy en fe quizás también la resurrección. Estos tres misterios que no podemos explicarlos a veces muy bien, nos cuesta a veces explicarlo y traerlo a la iglesia para que la iglesia lo pueda comprender. ¿Cómo lo explicamos a la iglesia para que la iglesia lo pueda entender y pueda fortalecer su fe más? Las tres personas de la que llamamos la Trinidad es un misterio. Esto es algo muy interesante cuando tenemos que realizar que esta es la Trinidad. Hay muchos que dicen que todo esto estuvo en uno, pero hay una palabra que yo veo aquí que algunos antepasados también vieron cuando Jesús dijo, yo rogaré. Estamos hablando aquí de rogarle a otro agente. ¿Y a quién le iba a rogar él? ¿Al Consolador? No, el Consolador iba a venir. El que le iba a rogar iba a ser al Padre. Pero después nos damos cuenta que el Hijo está introduciendo al Espíritu Santo en ese momento, al Consolador. No nos confundamos tampoco en pensar que el Consolador es otro agente y que el Espíritu Santo es otro agente y que Jesús es otro agente y que Dios es otro agente y que Dios es otro agente y que el Padre es otro agente y que el Señor es otro agente. No, eso no es. Son tres solamente, los tres son en uno. Y el Consolador es el mismo Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo. No son muchos espíritus que están aquí, o si no vamos a entrar en una confusión y no queremos entrar en esa confusión. Nuestros antepasados aclararon esto muy bien y siguieron el mismo patrón que siguió la iglesia tradicional, que hoy también la iglesia tradicional lo sigue. En eso también estamos en acuerdo con ellos, en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestros antepasados, los reformadores, también ellos llegaron en acuerdo en creer esto, y esto es lo que ellos establecieron en sus enseñanzas para que la iglesia protestante, nosotros que somos, sigamos en esa misma enseñanza. Hoy en estos tiempos estamos viviendo en tiempos muy peligrosos, por eso los unitarios, estos solo Jesús, son considerados como una secta, que no son parte del cuerpo, ¿verdad? No los vemos mal, vamos a orar por ellos, pero la iglesia desde el principio podemos llegar en acuerdo
creyó en la Trinidad, es vista la Trinidad en el Evangelio. Hay tres personas aquí, yo, Padre y Consolador, son tres personas distintas en rango, pero mismas en el propósito y en la esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, diferentes rangos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No podemos ver esto en otra forma diferente. Los unitarios creen que primero Dios se reveló como Dios Padre. Después se fue al cielo y regresó y vino como Hijo y se presentó como el Hijo. Luego después ellos dicen que ya el Hijo se fue al cielo y que dejó al Espíritu Santo y que ahora Dios es el Espíritu Santo. Entonces que cuando vemos esto nosotros podemos decir eso, pero ¿qué con las palabras que dijo Jesús cuando rogó al Padre, cuando oró al Padre, cuando se sujetó al Padre? Eso no es correcto de que alguien se ruegue a sí mismo, me ruego a mí mismo de comer algo, de hacer algo. ¿Cómo nos vamos a rogar a nosotros mismos? ¿Cómo nos vamos a pedir permiso a nosotros mismos? No está correcto eso, está fuera de orden. Entonces cuando Jesús rogó al Padre es porque era otro agente. Los unitarios no creen eso. Y no pueden explicarlo ellos en otra forma. Lo que llegamos a la conclusión es de creer que esto es un misterio que para nosotros es muy difícil a veces poder comprenderlo. Y si ahora en esta mañana no lo podemos comprender, es natural. Esto requiere estudio, requiere saturarse uno con las enseñanzas que nos han dejado nuestros antepasados, nuestros padres del protestantismo, que podemos ver que ellos nos dejaron muchas enseñanzas concerniendo la Trinidad, como también la Iglesia Católica. Como les vuelvo a decir, la Iglesia tradicional, quedamos en acuerdo en que ellos en lo que ellos dicen en este tema de la Trinidad. Después vemos el otro punto, oír. Estuve hablando aquí en el versículo 17, nos damos cuenta que dice aquí el Espíritu de verdad, vosotros le conocéis. Le conocieron como el camino hacia el Padre. Nos damos cuenta nosotros aquí que ellos ya lo habían conocido. Jesús aquí en este capítulo 14, en el versículo 6, como que nos da ya el resumen de lo que se va a estar hablando. Aquí Juan nos enseña el resumen en el versículo 6. Fíjense bien ustedes, cuando ustedes van a la Biblia, y ahorita las tienen enfrente de ustedes, cuando ustedes ven, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, esto lo explicó a Tomás, yo soy el camino. Después dijo Jesús, yo soy el camino, y luego después dijo, yo soy la verdad. Y aquí es lo que estamos viendo hoy, aquí en este versículo 17, el Espíritu de verdad. Esta es la misma esencia, la misma voluntad, el mismo propósito que el Hijo tuvo, como también el Padre lo tuvo también. Nos estamos dando cuenta nosotros que aquí en este versículo 6 del capítulo 14 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y después vamos a ver en este capítulo donde el Señor les dice a ellos, si yo vivo, ustedes vivirán. El mismo. Ya al principio el Señor les había dicho, me voy, porque voy al Padre, voy a ir a preparar un lugar. El Señor les dice al final, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Entonces es muy fácil resumir este capítulo, es uno de los más fáciles que podemos sobrepasar ese versículo. Y yo creo que en ese versículo 6 podemos resumir todo lo que el Señor está hablando, como ahorita en este caso, el Espíritu de verdad. La iglesia debe ser dada a la verdad, no a la mentira, a la verdad, a lo que es, a lo que el Señor nos ha enseñado. La iglesia no debe de ser llevada por la mentira, nunca. La mentira es considerada ante Dios como pecado, El Espíritu de verdad, que ya lo conocían ellos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí el Señor otra vez los vuelve a confortar, a consolar. Los consuela como el Paracletos, como el que iba a estar al lado de ellos, consolándolos, fortaleciéndolos, enseñándoles. Pero iba a haber mucho que todavía el Señor tenía que enseñarles a ellos. La iglesia también después, en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo tuvo que ser el agente que iba a quedar después, que ha quedado.
Con la ayuda del Espíritu Santo, Él es el poder que nos ayuda para poder entender estas cosas. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una electricidad, no es una emoción. Y esta es la grande confusión que hoy vemos hoy en estos días. Nuestros padres nunca nos enseñaron, el protestantismo nunca nos enseñaron que el Espíritu Santo fue una emoción. Las emociones fueron consideradas como algo diabólico, satánico, y nunca nos enseñaron esto hasta después. Hoy es difícil esto, y a veces para mí es difícil verlo después de ver lo que nuestros padres nos enseñaron y ver lo que hoy está aconteciendo hoy en estos tiempos. Veo que está muy distinto. Quizás a lo que nosotros llamamos que esas iglesias están muertas son las que están cumpliendo lo que se nos dejó hacer. Y ahora hemos llegado en estos casos, en estos días, y la mayoría está llevado por esta carisma que nosotros vemos en algunas iglesias. La mayoría está llevado por esto. Pero cuando usted ve la historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta que todas estas cosas, y un caso de que ustedes estuvieran interesados, estudien la historia de la iglesia, y usted se va a dar cuenta que en la historia de la iglesia hubo grupos pequeños, congregaciones muy pequeñas que eran dadas a estas cosas y que la iglesia los consideró como herejes. Y la mayoría de las veces eran considerados extraños estas personas que se dejaban llevar por estas emociones. Yo les estoy diciendo lo que yo he estado viendo, y esto es lo que vemos ahora. Y ya más después estos pequeños grupos empezaron a dar testimonio. Como no hubo tanta investigación, las personas que les fueron manifestadas estas cosas conforme lo que yo voy estudiando y viendo esto en los estudios que he visto yo, los libros que he leído, pocos libros que he leído. Esta gente empezó a engañar a los que no fueron educados, y los engañaron y los llevaron a creer estas cosas, y empezaron ellos a hacer sus doctrinas que fueron también consideradas falsas, que ya cuando después se levantaron los protestantes a investigar estas cosas, los presbiterianos como los bautistas, que fueron los primeros protestantes, y empezaron a investigar estas manifestaciones que vinieron después en los 1800 con los pentecosteses, que también juntamente con los adventistas y juntamente con los testigos de Jehová surgieron estas sectas. Esto es lo que está viéndose. Entonces, cuando las denominaciones protestantes vieron que estas cosas estaban ocurriendo y pasando, las vieron como absurdas, como incorrectas, y no podían ellos entender cómo estos grupos estaban haciendo estas manifestaciones, viendo de que eso ya había quedado sagrado, canonizado como una historia, que nosotros debemos de tomar fe, que de ahí esas son nuestras raíces. Entonces esto es algo muy interesante cuando nosotros empezamos a ver esto. Pero hoy en estos tiempos, amados, hoy hay mucha confusión, y yo nomás lo que les doy es lo que yo he visto aquí en la palabra del Señor. Después de que uno conoce la verdad, es muy difícil para que uno después siga creyendo una mentira. Por ejemplo, nosotros cuando éramos niños, ¿cuántos nos podemos acordar que se nos decía, bueno, en Navidad les va a venir el Santo Claus, y Santo Claus les va a venir a dejar un regalo? Porque sí existió un Santo Claus, pero no como nosotros lo vemos en las pinturas. Existió uno que así fue, pero ese murió y quedó, y así quedó, pero así quedó siguiéndose el cuento. Entonces llegó una cierta edad que si te portas bien, Santo Claus te dejará un regalo debajo del árbol o debajo de la cama o debajo de aquí. Pero ya llegó el tiempo donde ya crecemos nosotros y empezamos así, pues yo quiero ver ese Santo Claus. Y ya después nos damos cuenta que no existe ningún Santo Claus. Ya no existe Santo Claus. Entonces, ¿qué de ese joven? Díganme ustedes en sus mentes. ¿Qué va a pasar con ese joven ya sabiendo que no hay Santo Claus? ¿Seguirá todavía sabiendo la verdad que no existe Santo Claus? ¿Va a seguir diciendo en Navidad, oh, yo estoy esperando que Santo Claus me venga a traer un regalo? Está fuera de la mente. Ya eso lo deja ya al pasado. Ya sabe que eso no es verdad. Pero ahí está. Y lo deja allí, lo deja por la paz. Hubo un tiempo que sí lo hubo un tiempo que sí, así se dejó, así se deja.
Y en este caso así se ha visto hoy en estos tiempos, y por eso estos hermanos se levantaron y dijeron, pero ¿cómo si esto ya está hecho así? Y algunos le van a decir a usted, es que ellos no supieron, es que ellos no entendieron, es que ellos no se les fue revelado. ¿Revelado qué? ¿Qué tuvo que ser revelado de que iba a venir ahora en este tiempo? Nosotros tomamos fe en Jesucristo porque Él es una figura histórica, como al mismo tiempo también en la Biblia lo vemos. Y vemos también que la Biblia nos explica desde Génesis hasta Apocalipsis el testimonio de Jesucristo. Es una figura histórica también, que vino, que existió, que tuvo poder, que se da testimonio en la Biblia, como también fuera de la Biblia, que hay escritos de Jesús, de que Él se manifestó y que hizo milagros y que tuvo seguidores y que fue crucificado, como una figura histórica. Pero también la Biblia nos demuestra el testimonio porque tomamos fe, que creemos lo que la Biblia nos dice a nosotros los creyentes y creemos lo que Jesús nos enseña. Esto no quita nada, mis amados hermanos. El Espíritu Santo está en los que hemos creído. Él dijo, Él iba a hacer una morada en nosotros. Esta es la verdad de que Él está en el creyente. Es el que nos ha regenerado, es el que nos ha convencido. Y ahora yo hago siempre la pregunta, entonces, ¿por qué se manifestó en esa cierta forma en Hechos y se manifiesta ahora? Usted dice que ya no se manifiesta como se manifestaba. Estaba yo viendo esto y nos damos cuenta, si estudiamos la palabra del Señor, por eso les invito a que estudiemos, leamos la palabra del Señor. Y esto tiene sentido. El Señor aquí hoy en este tiempo que nos vemos aquí, estamos viviendo en un tiempo donde necesitamos nosotros, la iglesia, rogarle que se predique la verdad, que se hable la verdad, que conozcamos la verdad más que lo conocemos. Que la verdad se conozca más. Yo escribí como oír la mentira después de conocer a la verdad. Vamos a decirlo así. Oír la mentira después de conocer la verdad es la pregunta. ¿Cómo vamos a nosotros a querer seguir oyendo una mentira sabiendo que eso es una mentira, verdad? Eso sería, no creo que sería correcto. Vamos a seguir, amados hermanos, ¿verdad? Creyendo una mentira sabiendo que ya sabemos la verdad. Y esto es el estudio, esto es la investigación que la iglesia debe de hacer. Todos tenemos emociones, todos sentimos reírnos, todos sentimos brincar, todos sentimos llorar. Yo lo siento igual que usted, y algo me emociona, yo brinco, yo salto, pero eso no significa nada, todo lo podemos tener. Todos podemos llevarlo a eso. Este camino es un camino en la fe donde nosotros creemos. Y eso no perjudica su salvación si usted en verdad ha creído en Jesucristo. Esto no perjudica a nadie. Esto no lastima su salvación. ¿Por qué va a lastimar a su salvación si usted tiene a Jesucristo en su corazón? Eso es algo también muy interesante cuando nosotros, a ver si un día podemos estudiar estas cosas. Pero esto es lo que yo he llegado a ver y que a veces lo pongo en la mesa yo y lo estoy estudiando. Y lo quiero traer a la luz a ustedes para que ustedes vean que en estos tiempos en los que vivimos, el espíritu de verdad no existe en muchas congregaciones. Hay un espíritu, pero no es el espíritu de verdad, el que se nos ha dejado a creer. Es otro espíritu. Y sí parece, es muy tangible, se siente y gente es dirigida por él, pero es muy diferente a lo que la Biblia nos está enseñando. Le conocéis vosotros el espíritu de verdad. El Señor les dijo, ustedes ya lo conocen. Le conocerían como camino, el camino hacia el Padre. La verdad nos encamina hacia el Padre. Le conocieron ahora como la verdad. Ahora estamos viendo que ya no es tanto, ahora no es el camino, ahora también es la verdad que debe de ser predicada, debe de ser enseñada. Y queremos siempre oír la verdad. La verdad es la que nos ayuda a entender estas cosas. Estar en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto es lo más precioso que el Señor nos puede dejar. Y yo les voy a decir algo, Dios está en todo lugar y Dios está en la tierra.
Pero aquí esto de no dejarnos es algo muy íntimo, es íntimo más que todo, es íntimo. De que no nos iba a dejar huérfanos, iba a estar con su iglesia verdadera. No podemos decir que iba a estar así en esta forma íntima con el mundo también, porque también como la vez pasada les expliqué, todos podemos amar y todos podemos amar a nuestros hijos, pero hay una diferencia en amar a tu hijo y amar a tu prójimo siempre. Demostramos aquí que hay un amor muy distinto, el amor que el Señor nos demuestra a los que somos suyos. Y esto no lo está hablando universalmente al mundo, lo está hablando a sus discípulos. No os dejaré huérfanos. Ellos pensaban quizás que ellos iban a quedar solos, desamparados. Hermanos, y ahorita, con la ayuda del Espíritu Santo y por nuestra falta y por nuestro pecado, a veces nos sentimos solos nosotros por nuestra culpa, no por el Espíritu Santo, por nuestra culpa faltosa, pecaminosa. ¿Qué hubiera sido si no hubiera existido el Espíritu Santo y no hubiera dejado el Señor el Espíritu Santo, mejor decirlo así? En nuestro estado pecaminoso esto ya se hubiera deshecho, porque no hubiera estado el Espíritu Santo en los que son verdaderos. A vosotros vendré y no os dejaré huérfanos. Podemos decirlo así. En Jesús, irse indica que ya no iba a estar. Eso significaba que iban a quedar solos, pero el Señor los consuela diciéndoles, no van a quedar solos, me voy, pero otro va a venir después. Y ese es el que está aquí con la iglesia verdadera. Queremos nosotros conocer al Espíritu Santo, por eso estamos estudiando qué es el Espíritu Santo. Queremos conocer esta persona del Espíritu Santo. Queremos conocerlo como la Biblia nos enseña qué es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos damos cuenta en esto, entonces nos fijamos bien que la iglesia no iba a quedar desamparada. Como dijo él también en Mateo, dijo, estaré con vosotros hasta el fin. Esto tiene mucho sentido también cuando vemos nosotros a la Trinidad, cuando nosotros sabemos que el Espíritu y el Hijo y el Padre son unos en esencia y en propósito, pero no en el mismo rango. Podemos ver que Jesús está con nosotros. La misma relación que nosotros podemos tener con el Espíritu Santo, podemos verlo que lo podemos así tener como ellos la tuvieron con Jesús. Es lo mismo. A veces algunos se sienten que si hubieran estado con Jesús, oímos en grandes congregaciones o en congregaciones que están más grandes, por la falta del conocimiento, algunos dicen, a mí me hubiera gustado haber estado con Jesús, porque me hubiera gustado haber conocido lo que Él les enseñó a ellos. Pues yo les quiero decir en esta mañana que lo que Él les enseñó a ellos, lo estamos viendo ahorita en este momento, en este capítulo conforme al Evangelio de Juan. Con la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le ayudó a Juan, hermanos, a recolectar lo que habían ellos experimentado, y solo lo que el Espíritu Santo quiso le indicó a Juan que lo escribiera en este Evangelio para que usted lo pueda ver ahora en este año 2019. No hay necesidad de ir a buscarlo en otro lugar. No vayamos a ser engañados el día de mañana con algunos que andan ahí diciendo que tenemos que ir a la montaña, que tenemos que hacer no sé qué tantas cosas para poder experimentar a un Jesús que ellos están predicando. Quizás vamos a experimentar un Jesús, pero no este que está aquí. Este es el verdadero. Este es el que yo quiero conocer. Este es el que usted debe de interesarse. Este es el que debemos de buscar en conocer cada día más. No el que me dice fulano de tal, aunque tenga él supuestamente un título que puede sobrepasar aún hasta lo que nosotros podamos imaginarnos. Tengamos mucho cuidado. Fíjense que esto es una de las cosas que la iglesia luchó en ese tiempo también. Cuando Jesús había ascendido al cielo, los apóstoles se quedaron con una iglesia muy tierna y que les necesitaba mucha enseñanza. Estos apóstoles, las preguntas que ellos tenían, las dudas que ellos tenían, ellos les dieron a ellos las epístolas para que ellos pudieran resolver esas dudas
y contestar esas preguntas que el pueblo tenía en ese entonces. Entonces nosotros tenemos, hermano, la palabra de Dios, que la iglesia no debe de estar ignorante si lee la palabra de Dios. Nos queda a nosotros estudiar la palabra de Dios, pero tenemos que leerla, tenemos que estudiarla si queremos conocer a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús como ustedes lo quieren conocer. Yo quiero conocer al verdadero Jesús. Yo no quiero conocer a uno que es superficial, ni quiero conocer al que me dicen algunos. Cada vez que nosotros queremos conocer a Jesús o que estamos interesados en conocer a Jesús, o si más después alguien me dice yo quiero conocer a Jesús, ¿sabe lo que yo les voy a decir? Vayan a los evangelios y estudien. Vayan a los evangelios y lean quién es Jesús. Ahí lo van a conocer. Yo no le voy a decir a usted váyase a orar o váyase a la montaña o váyase en 40 días de ayuno como algunos falsos han dicho, y lo que hacen es dirigir al pueblo a algo que no es fundamental, algo que no tiene consolación. Hay mucha gente desconsolada en la iglesia porque no están seguros en lo que creen, porque no hay una claridad en ello. Hay muchos. Vamos a encontrar nosotros cristianos que se sienten inseguros en su salvación porque no conocen a Cristo, porque no lo han leído en la palabra de Dios. Tenemos que leer las Escrituras, conocer a Jesús, conocer su voluntad y seguir los pasos que nos han dejado nuestros antepasados. Como hoy le digo, hoy en estos tiempos hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Hay muchas iglesias, pero la mayoría hay mucha confusión. Hablamos de otro Jesús, predicamos otras cosas. Estamos más interesados en que la gente quede contenta, que la gente se vaya triste o que se vaya no viendo al Jesús que ellos quieren ver. Queremos nosotros satisfacer esto, y esto es lo que es ahora la situación. Hoy en este capítulo que estamos dándonos cuenta nosotros aquí en esta mañana, el Señor nos enseña en el versículo 12, ya para terminar: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Hay una confusión ahí. Muchos dicen, ya porque creo en Jesús, yo voy a hacer lo mismo que Jesús hizo. Pues tenemos que ver muy bien qué es lo que hizo Jesús. Los milagros que hizo Jesús no los hizo él de su propia autoridad como hijo. Él los hizo conforme el Padre los dirigió. Fue la voluntad del Padre. Él dijo, yo no hago nada en mi propia voluntad, yo lo hago todo en mi Padre. Lo que mi Padre me indica, lo que mi Padre me enseña. Eso es lo que tenemos que ver, que es la voluntad del Padre. Tiene mucho sentido entonces lo que dice Juan cuando dijo él, todo lo que pidieres al Padre conforme a su voluntad, Él lo hará. Aquí está el Hijo demostrándonos a nosotros que vamos a hacer lo que el Padre quiera hacer en nosotros. Pero hoy en día usted va a ver que no, pídele a Dios esto, pídele a Dios. Ese es un Dios de confusión, pídele esto, pídele el otro. Todo va para la gloria y la honra del Padre. Todo es para glorificar al Padre conforme su propósito y su voluntad. El versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, fíjense bien, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si está en la voluntad del Padre, el Padre lo va a hacer, lo vamos a ver. Si ahora le pedimos al Señor, Señor, dame un carro, y ve Dios que está en su voluntad, Él lo hará. Y si no está en su voluntad, entonces ¿para qué oramos? Oramos también al mismo tiempo para que Dios nos dé la paz que necesitamos. No se turbe vuestro corazón, les dijo Jesús. Otra cosa, el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces si hay otro, significa que Jesús fue uno. Él fue el consolador que estuvo con ellos, pero ahora iba a venir otro que iba a seguir al lado de ellos, porque consolador es en el griego un paracletos, y un paracletos, el significado de ello es uno que está al lado de tal persona, aconsejándolo en el camino. ¿Qué camino debe de llevar? Jesús estuvo al lado de sus discípulos, aconsejándolos a ellos en el camino que ellos tenían que llevar. Y ahora dijo el Señor, ahora yo me voy a quitar de ese camino y ahora va a venir otro que va a estar al lado de ustedes, que los va a dirigir en el camino. Va a venir otro consolador para que esté con vosotros
para siempre. Esto no ha terminado. El Consolador consuela aún hoy. El Paracletos está a nuestro lado para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Si no recibimos a Jesús, no podemos recibir el Espíritu Santo. El mundo no conoce a Jesús, al menos de que sean salvos. Pero así como a Jesús lo rechazó su pueblo, nos enseña a nosotros que así es como el mundo va a ser. El mundo que rechaza a Jesús, rechazarían también el Espíritu de verdad. No lo van a conocer, no lo iban a poder conocer. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor iba a venir otra vez. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor resucitó y regresó para atrás? Pero también les dejó otra cosa, les dijo, voy a venir, voy a estar con ustedes, voy a ascender al cielo, ya que nosotros lo vemos en Hechos capítulo 1, pero el Señor les dijo también, pero no los voy a dejar cuando me vaya, cuando yo ascienda al cielo. Pero pastor, ¿cómo usted sabe estas cosas? Porque leemos la Biblia. Si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta, y esta es mi confianza, esta es la fe que yo tengo en el Señor, y por eso podemos explicarla en la orden en que va, y viendo todo lo que el Señor hizo en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y viendo la historia de Hechos, y con la ayuda de las epístolas, que son las revelaciones que se nos ha dejado a nosotros de lo que Dios le reveló a estos apóstoles. Esas todas se unen en ayudar para explicar la doctrina cristiana que se nos dejó para que nosotros podamos llegar a esto. Esto no es algo que viene de mí, esto no es algo que vino de un espíritu, esto no es algo que viene claro que sí, en la comunión con el Señor me ayuda, pero esto es algo que está en la Biblia, que no necesitamos ir a buscar un espíritu místico para poder entenderlo. Vayamos a la Biblia, vayamos en un espíritu de oración, vayamos con la ayuda del Espíritu Santo. Yo le garantizo que usted va a ver esto también, pero necesitamos nosotros verlo, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Y con esto ahora en esta mañana vamos a concluir estos 5 puntos: el hacer, el amar, el realizar, el oír y el estar. Vamos a ponernos así en pie hoy en esta mañana. Estos 5 puntos en hacer, amar, realizar, oír y estar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Que Dios nos ayude y que Dios nos perdone si no lo hemos amado como Él quiere que lo amemos. Vamos a amarlo al Señor como Él quiere que lo amemos. Si hoy quizás en este caso a veces tenemos que arrepentirnos, a veces la iglesia no quiere arrepentirse. La iglesia no quiere reconocer sus pecados a veces, no queremos a veces. El Espíritu Santo nos tiene que quebrantar, hermanos. El Espíritu Santo nos tiene que quebrantar antes de que partamos a la eternidad, para que nosotros reconozcamos nuestros pecados y podamos acercarnos al Señor un día. Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia divina y te damos muchas gracias por esta oportunidad y privilegio. Señor, estamos conscientes de que fallamos, Señor, en amarte como tú nos has llamado. Sabemos, Señor, que a veces no hacemos, Señor, lo que tú nos has dicho, Señor. Tu Espíritu Santo nos enseña esto, Señor, que nos desviamos como pecadores y confiamos que solamente es por tu gracia que somos salvos, Señor. Por eso es por tu gracia que podemos estar aquí. No es por nuestras obras, no es por lo que yo haya hecho, no es porque nada, Señor, es por ti que tú has puesto en el corazón de los que han creído llevar el Evangelio y lo llevaron a nosotros para que nosotros que fuimos escogidos aún antes de la fundación del mundo, aún antes que hubiéramos pecado, cumplas tu salvación y el pecado que tú, Señor, que ves tú, Señor, ha sido perdonado solamente en Jesucristo. Y solamente lavado con esa sangre preciosa, y así nosotros podemos delante de ti estar, Señor, y Señor, reconocer que fallamos en estas áreas. Ayúdanos en estos días en los que vivimos, donde, Señor, la mentira se escucha en muchos lugares.
lo hacemos con una mente consciente, como a veces lo hacemos inconscientemente. Ayuda a tu iglesia verdadera a escudriñar las Escrituras. Ayúdanos a los que estamos aquí a escudriñar las Escrituras, empezando hoy, Señor. Ayúdanos a tener ese querer de buscar a Jesús en las Escrituras, no en otras cosas. Señor, estas son tus ovejas, las que tú me has dejado, Señor. Yo te pido que tú guardes estas ovejas, Señor, y las libres de todo lobo rapaz. Hay muchos lobos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en estos tiempos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu palabra, Señor. Hay muchos lobos, Padre, que no les importa, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que nos importe la verdad, Señor, que nos importe porque es tan importantísimo de conocer la verdad. Ayúdanos a todos, Señor, en esta mañana. Te pido, Señor, en esta mañana, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo siga morando en nuestras vidas y que no lo confundamos con alguna otra cosa, que podamos ver lo que dice tu palabra, Señor, y confiar con lo que es y aceptarlo así, Señor, y recibirlo por fe, por lo que dice tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que estás con nosotros en esta mañana hoy. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén.